No, no hay nadie. Ni el vuelo de un azor, ni el trote de un caballo. No, no es la carroza real. No se ve el séquito. Heme aquí, desterrada de mi propio destierro. Dicen que el pueblo me quiere, pero Su Majestad el Rey está siguiendo los pasos a otra mujer, en tanto que los míos solo me conducen de una pared a otra por los caminos de esta tierra umbría. En pocas fechas, Ana Bolena estará ocupando mis aposentos. Yo vuelvo a dolerme de aquel primer amor que tan temprano me arrancó la muerte. Si fue primero, que a la edad de 3 años ya estaba comprometida con él, y apenas cumplidos los 15, cuando mi madre, la reina católica, estaba haciendo frente a la rebelión de los moriscos, viajé sola desde Galicia para celebrar el matrimonio, y no me permitieron salir por mí misma de la negra sombra que me trajo su muerte. Antes de que cumpliera el luto, ya me habían casado con su hermano Enrique. Era preciso que el reino de Castilla conservara su alianza con Inglaterra. Y yo, aún niña, ¿por qué sentí que este amor iba a ser tan generoso como el de Arturo? Pero el destino no se improvisa. La reina de Inglaterra no es más afortunada que cualquier mendiga. Y nuestros hijos, los que debían mantener la unión de los 2 reinos, no sobrevivían. No sobrevivieron. Se acerca Su Majestad. Abrid paso a la comitiva de Enrique VIII. Nuestro rey busca un heredero. Dicen que Ana Bolena se lo dará. El pueblo está conmigo, y yo he nacido para servir a Dios y al rey. ¡Defiéndete, Catalina! Una monarca jamás antepone sus deberes personales a los reales. Así me hallo, perdida de nuevo, y tan lejos de los territorios de mi niñez. De aquellas fechas en las que mi hermana me requería para que me hicieran un retrato. Has de venir, Catalina. El pintor está esperándote. No, María, no voy. No quiero que me pinten. He de recibir mi clase de lengua latina. Días felices, de libertad y conquista de experiencias. Quería estudiarlo todo, quería saberlo todo. Geología, física, ciencias naturales. Ay, tantos veranos sin Castilla, pisando este húmedo suelo londinense. ¿Dónde estás, María, hermana? Torna conmigo, regresa a mi encuentro. Vamos a recorrer juntas aquellas plazas, aquel mercado. ¿Recuerdas del día que nos escapamos? No podemos alejarnos. Tienes tus clases de álgebra y geometría. Quiero mazapán de agua de rosas. María, es el momento, hay cambio de guardia y el lacayo acaba de salir. Se ha marchado. No, Catalina, no. La última vez la reina nos castigó sin el baile de palacio. Y has de posar para don Juan de Flandes, que ha venido a terminar tu retrato. Procede como es. Yo no quiero que me pinten. Yo me voy y tú te quedas aquí. Para mí los descubrimientos de otros mundos. Buscaré un disfraz que me encubra. Sí, vamos a cambiarnos. Dame ropa vieja, que no llame la atención. Cualquier prenda. Voy a quitarme estos tocados. Apenas me dejan respirar. Te acompaño, pero no quiero que me descubran contigo. ¡Calla! Que vas a ponernos sobre aviso. Cúbrete con este manto. Toma, y recógete el cabello para no llamar la atención. ¡Corre, María, corre! ¿Quién va? ¡Alto, muchachita, alto! Alteza, lo lamento. Disculpe vuesa merced, no la había reconocido con esos andrajos. Le ruego que me disculpe, no. Está disculpado, pero no digas que nos viste salir a muralla. ¡Vamos, María, corre!
¿Ves? El mundo entero en el mercado. Dicen que ya están recibiendo especias de las Indias y que de Oriente ha llegado un nuevo manjar. Mira, María, ahí está el puesto de yema. ¡Qué delicia! Me derrito por las yemas con azúcar. Bienvenidas, damiselas. Buenos días, nos de Dios. Buenos días, señora. ¿Podemos probar? ¿Podemos probar un poco? Sí, claro. ¿Y vuestros señores padres? ¿No os acompañan? Esto... no están, nos han mandado a adelantarnos, luego vendrán a comprar. ¡Catalina! Bueno, no pasa nada. Llegarán más tarde. Probad esta delicia. ¡Delicioso! ¿Os gusta? ¿Puedo tomar otro? Algo mejor. Seguid vuestro camino. Continuad hasta el fondo, donde veis ese carro azul, y decidle al señor Tomás que os envío yo, para que os dé a probar el mazapán, ese que hace con agua de rosas. Gracias. Gracias, señora. Catalina, ya está bien. Hay que volver o nos vamos a ganar otro castigo. Sí, enseguida regresamos. Vamos a probar ese dulce con agua de rosas y volvemos. Pero no volvimos tan temprano. Era el sabor del oro rojo, el olor del azafrán. Hacen falta 50.000 flores para conseguir un puñado de azafrán. Era el disfrute del jengibre, la primera tentación de la fruta confitada, el mazapán con agua de rosas. Aquella sí que fue una experiencia gloriosa. Era el sabor de la corona de Aragón en nuestros propios labios. Swinging in my hammock, I fell asleep. Dreamed a dream, and I thought it true, concerning Franklin and his gallant crew. With 100 seamen he sailed away for the frozen ocean in the month of May, to seek a passage around the pole where we poor seamen